Hola, nuevamente nos encontramos reunidos para dar continuidad a nuestro curso de iniciación cristiana. Hoy nos corresponde el tema número 14, que se llama Por el bautismo comenzamos a caminar en la fe. Allí en su libro, la página 93, y nos ponemos en disposición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy vamos a ver el bautismo. Hemos venido tratando sobre el bautismo en estos últimos temas. Y hoy vamos a descubrir que con el bautismo, recordarán, ya lo hemos mencionado, hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte para así con Cristo poder resucitar entre los muertos por el poder del Padre, y así también nosotros nacer a una vida nueva, una vida de pecado anterior y después del bautismo una vida de gracia para estar con Él. Y la razón, ¿verdad? Aquí el objetivo en su libro dice el valor y la importancia del sacramento del bautismo para que vivas una vida renovada con la fuerza de la fe. El bautismo eso nos tiene que traer mucha fe, una renovación. Y pues vamos a decir la oración que viene ahí en su libro y dice así. Que viva yo mi bautismo como tú, Jesús, el tuyo. Jesús, que en tu bautismo se manifestó tu misión. Dame la gracia de conocer y cumplir la mía como tú, Jesús, que en tu bautismo recibiste la prueba, mi bautismo, de que eras el Salvador elegido. Recuérdame siempre que también soy elegido de Dios. Jesús, que aceptaste el bautismo de conversión y sin necesidad alguna. Guía mi vida para regresar a ti cuando pierda el camino. Jesús, que después de tu bautismo te preparaste con oración para instaurar el reino de Dios, fortaléceme para orar y actúa como tú lo hiciste. Que viva yo mi bautismo como tú, Jesús, el tuyo. Amén. Bien, pues ya saben, vamos a ver nuestro cuentito inicial que nos aproxima a las realidades humanas. Y dice aquí, centrarnos en lo esencial. Vamos a ver de qué se trata hoy. Nació el bebé. Los papás están maravillados, contentísimos y esperanzados, como chicos con juguete nuevo. Lo van a bautizar. Un domingo de julio y van a invitar a los amigos, parientes y vecinos. El bautismo se celebra en la iglesia parroquial, conocida por ser un edificio helado, cemento armado completo y orientado hacia los vientos del sur. Participan como mejor pueden de los ritos cristianos, animados por los creyentes mayores en la misa, pero al final quieren que termine pronto para llegar a la comida. Los invitados van entrando a la casa y dejan rápidamente sus chamarras y abrigos sobre la carriola del bebé que han dejado cerca de la puerta. ¡Qué frío!, van diciendo. Se estrechan las manos, se abrazan y llevan los regalos para el niño y sus brillantes papás. Comienzan a contar cosas de la ceremonia. ¡Qué bonitos cantos! Nunca vi nada igual. Llegan las primeras copas de tequila. ¡Qué sermonero el cura! ¿Tenía necesidad de hablar tanto? Ahora ya todos quieren ver al bebé. ¿Dónde está el bebé?, preguntan. Los papás, fatigados por atender y servir a tanta gente, se olvidaron del nene, pensando que alguna buena tía lo tendría en brazos. Comienzan a buscarlo. Se asoman a un cuarto, al patio, a la cocina. Van al segundo piso, salen a la cochera, levantan varios abrigos y chamarras de la parte delantera de la carriola. Al fin, y sus rostros cenicientos de sorpresa, el bebé está allí durmiendo con su carita enrojecida y vestido con la blanca túnica bautismal. El centro de la fiesta, casi asfixiado, porque inadvertidamente le han colocado encima. El papá, ocultando la angustia, musita para animar a su mujer. Menos mal que tiene tapadera la carriola. Es un cuentito de cómo el bautismo, ¿verdad?,
Si se fijan, no sé, ¿han vivido alguna situación similar, como dice su libro? ¿Por qué hacemos mención de esta realidad? Aquí en su libro nos lo contesta. El bautismo, como muchos de los sacramentos, se han convertido en una parte social. Las abuelitas se preocupan por el bautismo, los papás se preocupan porque no hay dinero para la fiesta, porque el compadre que quieren está fuera. Y eso, en lugar de tener un verdadero sentido y trascendencia como sacramento, se vuelve en una situación más social. Nos preocupamos más por lo temporal, la fiesta, la ropa, la foto, el video, la comida, y todo incluso las apariencias, ¿no? Entonces, muchas veces esa es la razón por la que se posterga el bautismo de un niño. Otras habrá razones de carácter familiar, de salud, pero son las menos. La mayoría de las veces es porque se ha convertido en un evento social. Y entonces, todo esto oculta lo que es importante. ¿Qué es lo importante? El encuentro del bautizado con Cristo y el sentido de lo que celebramos. ¿Qué celebramos? Pues ingreso a la iglesia de Cristo. Una vez ya bautizados, recordarán, somos hijos. Eso lo vimos ya en un tema pasado. Los adultos, quienes ya estamos bautizados, cada año renovamos nuestros votos bautismales. ¿En dónde? Pues en la misa pascual. Esa misa es la que hacemos el sábado, llamado Sábado de Gloria, que nos da la entrada a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí toma sentido lo que celebramos, la resurrección. ¿Somos conscientes, fíjense esta pregunta que nos hace aquí su libro, de la trascendencia que tiene este gesto, que es casi automático y nos hemos acostumbrado a repetir sin darnos cuenta? Y yo les preguntaría antes, y quiero que lo anoten en su cuaderno, ¿han asistido a alguna misa pascual? Y quiero que me la describan, si han asistido. Si no han asistido, imagínense, ni siquiera hemos tenido esa oportunidad los papás de renovar nuestros votos bautismales. Pero si han asistido, quiero que me la describan brevemente. ¿Cómo es? ¿A qué horas la hacen en su parroquia? ¿Qué sucede? ¿Cómo empieza? ¿Qué signos tiene? Es bien interesante esa misa. Si no han asistido, bueno, ya platicaremos. Y pues este año sí van a tener que asistir a una misa pascual, porque ustedes se están preparando para sacramentos muy importantes. Y la mayoría pues ya está bautizado, entonces, bien. Sin duda el bautismo, tanto en niños como en adultos, es un motivo de gozo y de alegría que merecen ser celebrados a toda conciencia y responsabilidad. ¿Por qué? Porque luego los bautismos, digo, si en este caso, en este cuentito que teníamos, ¿verdad? Al niño le echaron las chamarras encima, a veces terminan en verdaderas tertulias en donde se exceden en alcohol, se exceden en comida. Y entonces todo eso se vuelve en todo menos en la celebración de un hijo más de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia respecto al bautismo y concretamente el bautismo de Jesús. Bien, y como dice su libro, vamos a revisar el libro de Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Y yo lo leo de mi Biblia y ustedes síganlo ahí en su libro. Seguimos ahora en la página 95. Bien, dice así. Por ese tiempo vino Jesús de Galilea al río Jordán en busca de Juan para que lo bautizara. Pero Juan se oponía diciendo: yo soy el que necesito tu bautismo, ¿y tú quieres que yo te bautice? Jesús le respondió: déjame hacer por el momento, porque es necesario que así cumplamos lo ordenado por Dios.
Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del río. De repente se le abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo de Dios, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz celestial que decía: Este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido. Palabra de Dios, y contestamos en casa: te alabamos, Señor. Ese es el bautismo de Jesús, en donde se hace presente. Es muy famoso porque es el de Jesús, pero se hace presente la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por primera vez se manifiestan. Por eso sabemos que son 3 personas. Ese es el misterio de nuestra fe, ¿sí? Que siendo un solo Dios lo asumimos como 3 personas. Y fíjense qué importante, el Espíritu de Dios baja en forma de paloma y la voz del Padre se escucha. Y Jesús ahí en el Jordán. Bien, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué nos dice la Iglesia entonces de todo este suceso del bautismo de Jesús? Bueno, pues primero que el bautismo es el fundamento de la vida cristiana. En otro pasaje de la Biblia, Jesús le dice a sus apóstoles: vayan y bautícenlos en mi nombre. ¿Sí? Ahorita vamos a revisar qué significó eso. Entonces, desde el momento en que somos bautizados, ya somos parte de esa iglesia. Es la puerta a la vida en el Espíritu. ¿Cuál? El de comunidad, el de pertenencia, el de ser hijos. La puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Es muy importante que si alguien no tiene el sacramento del bautismo, pues no puede hacer cualquiera de los otros. Entonces el bautismo nos libera del pecado y regenerados como hijos de Dios llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia. Eso que nunca se nos olvide. Subráyelo por ahí en su libro. Dice: por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. ¿Cuál? Pues la de seguir la evangelización, seguir siendo iglesia. Bien, este sacramento es también llamado el baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar al reino de Dios. Necesitamos ser purificados para poder tener como huésped al Espíritu Santo y poder ingresar al reino de Dios. Este baño se llama, dice en otro punto, es llamado iluminación, porque quienes reciben la enseñanza catequética, ¿sí? Es decir, su espíritu empieza a iluminarse. ¿De qué? Pues del conocimiento del mismo Jesús. Es la luz verdadera que ilumina al hombre. ¿Sí? Es la forma, es hacia dónde va el hombre, con qué finalidad está el hombre en este mundo. Tras de haber sido iluminado, se convierte en un hijo de la luz. Acuérdense que dice que Él es la luz, la verdad, la vida. Bien. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. ¿Por qué? Porque nos fue concedido por Dios. Cuando Jesús le dice a San Juan, a Juan el Bautista, le dice: bautízame porque así tenemos que cumplir, así lo quiere el Padre. ¿Sí? Estamos dándonos cuenta que es el regalo que nos quiere hacer el Señor. Por eso se llama don, es un regalo. Entonces, le llamamos don, ¿sí? Porque es conferido a los que no aportan nada. O sea, no hay que dar nada para tener ese obsequio, ¿sí? Porque si pagamos algo por un obsequio, pues es una compra. Pero cuando nos lo regalan, no necesitamos dar un solo peso o dar algo a cambio. Es gracia porque es dado incluso a los culpables, ¿sí? El mayor mérito, el niño viene, desde que nacemos tenemos un pecado original y pues para nosotros fue diseñado ese proceso, ese sacramento del bautismo.
Es bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Hay muchas controversias, ¿verdad? Hay quien se bautiza en un río, hay otros que van a una alberca y se sumergen, porque la palabra bautismo significa inmersión, ya se acordarán, lo vimos en alguno de los temas pasados. Y entonces lo que hacían era sumergir a la persona, el agua corría y pues simbólicamente esta agua se llevaba las impurezas del alma y había una limpieza, ¿no? Entonces, nosotros hoy, ¿verdad? En una pila bautismal, lavamos, ¿sí? La parte alta, la cabeza del niño, y lavamos de esa manera, sin necesidad de sumergir a nadie, lavamos sus pecados. Eso es lo que se hace. Y les digo lavamos porque ahorita recordemos que tenemos un ministerio por ser bautizados y vamos para allá. Entonces el pecado queda sepultado en el agua. Unción porque es sagrado y real. Recuerden que les ponen así, que abren el pechito y le hacen una cruz con los santos óleos. Eso era propio de los reyes en los tiempos del pueblo de los tiempos de Jesús. Ser ungido era bañarte con los aceites sagrados, santos, y eso era propio del rey. Hoy nosotros en nuestro bautismo tenemos esa figura de ser hijos del rey. Después dice, es iluminación porque es luz resplandeciente, vestidura porque cubre nuestra vergüenza. ¿Cuál? Ya cuando yo me bautizo, ese roponcito que le ponemos al niño significa que hay una pureza implícita, puesto que ya fue bautizado. Bien, porque lava, es un baño porque lava, es un sello porque nos guarda y es signo de soberanía de Dios, de nuestro reinado como hijos de Dios. Bien, hasta aquí, ¿verdad? Son toda la explicación respecto a nuestro bautismo. También los símbolos del bautismo. Vamos a ver qué simbolismos tiene el bautismo. Subrayen esto. En su origen, el bautismo es un rito simbólico que consiste en sumergir en el agua para indicar que uno queda liberado, lavado de sus pecados. Bien. Juan el Bautista lo practicó como signo de acercamiento a Dios, pero insistiendo en una conversión interior. No es suficiente bautizarnos y bañarnos en el agua, sino que cuando somos pequeños y nuestros padres nos llevan a bautizar, ellos hacen la promesa de formarnos en la fe católica. Ellos lo prometen por nosotros, ¿sí? Entonces, eso nos va dando luces hacia una conversión interior. Ya el pecado original fue borrado, ahora vamos a la nueva vida. ¿Cuál? Pues la vida en Cristo. Es Jesús quien quiso recibir el bautismo de Juan y lo convirtió por una parte en un rito de incorporación a la iglesia. Si Jesús, que era Jesús, la base de la iglesia, en donde está todo nuestro ser como iglesia, Él quiso ser bautizado, pues nosotros también gozamos de ese maravilloso don. El bautismo, dice, es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Recordarán, llevan una velita porque es la luz que nos lleva consigo a una consagración a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu. Y un rechazo total al pecado, donde hacemos las renuncias que hacen los papás cuando somos pequeños y los que se van a bautizar grandes, pues lo van a hacer de manera personal de viva voz. Entonces, ¿qué es el bautismo? Punto número 2 de la página 96. Es el sacramento, subráyenlo, que nos inicia a la vida cristiana. Nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. Bien. Entonces, nuestro bautismo, ¿verdad?
debemos darle la debida importancia. No nada más, como decíamos al principio, es un asunto social, es un asunto de que ya le toca, es un asunto de que, les voy a decir, antes las abuelitas, las mamás decían que si el niño no era bautizado se lo podía chupar la bruja. Lo cierto es que debe ser muy terrible morir en circuncisión, es una muerte súbita y no haber sido bautizado. Entonces, si hay una urgencia por que ese niño recién llegado, ese bebé, de manera casi inmediata, sea bautizado para ser parte de esa vida de iglesia. Digo, así decían las abuelitas, ¿verdad? Y presionaban hasta que se bautizaba el niño. Hoy en día, pues es un evento social. ¿Y se bautiza el niño hasta cuándo? Pues hasta que hay dinero. Pero bueno, ojalá con esto aprendamos y cambiemos esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque el que crea y se bautice se salvará. Allí está la respuesta. ¿Por qué lo hacemos de ese modo? Porque con eso garantizamos nuestra salvación. Bien. El bautismo perdona el pecado original. Es algo que he venido mencionando y mencionando. Nosotros nacemos con el pecado original. ¿Cuál? El que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Sí? Recuerden que por ese pecado, por su desobediencia, fueron expulsados del paraíso y el Señor les promete que va a enviar a alguien. Una forma de volver a entrar a ese diálogo del hombre con Dios. ¿Y pues cuál es? Pues que manda a su Hijo. Mientras estuvimos en pecado no podíamos vivir en amistad y por eso nos lo envía. Y de ahí nos brincamos al último parrafito, dice, nacemos separados de Dios, muertos a la vida de Dios. Estamos vivos, pero estamos lejos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado original. Y nacemos a la vida de Dios, a la vida espiritual, al recibir nuestro bautismo. ¡Qué padre! Bien. El bautismo nos regala ser hijos de Dios. Ya les decía yo, es un don. No nos cobran por esa membresía. El bautismo, como otros sacramentos, todos los sacramentos fueron instituidos por Cristo. Ajá. Y Él es el que da el mandato a los apóstoles de ir y bautizar a todas las criaturas. Nosotros, criaturas, ¿eh? Y por el bautismo Dios nos da un don, el regalo de ser hijos suyos. Y a partir de ese momento, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es decir, la Santísima Trinidad, habita en cada bautizado. Bien. ¿Qué se requiere para el bautismo? ¿Qué elementos vamos a encontrar en el bautismo? Quiero que me narren ahí si ustedes han ido a un bautismo. Y si no, y están en posibilidades de ir a alguno, vayan, no sé, allá en su comunidad, en la iglesia, en la parroquia, investiguen cuándo son los bautismos. Digo, ahorita estamos en pandemia, todavía hay algunas restricciones, pero vamos a ver. Quiero que ustedes, si han ido a algún bautismo, me detallen en su cuaderno qué es lo que han visto que sucede. ¿Qué se requiere para bautizar? Pues la materia. ¿Qué es la materia? Lo físico. ¿Qué se requiere para un bautismo? Es suficiente, fíjense cómo dice su libro, la materia que se utiliza en el bautismo es el agua natural. ¿Sí? A veces la gente pregunta cosas como, ¿y si es un accidente de carretera y nomás hay Coca-Cola? No se puede. No se puede y entonces, pero sí lo podemos bautizar sin la materia porque sería un bautismo de deseo. ¿Sí? Él desea ser bautizado y sin necesidad de tener agua podemos decir la fórmula, que vamos aquí a la forma. Dice, la forma son las palabras que dice el ministro. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, las cuales deben ser pronunciadas al mismo tiempo que corre el agua. Pero ya dijimos que no hay agua, ¿sí? Entonces, esa forma, ¿sí? Normalmente decimos, yo, vamos a decir que se llama Carlos, yo, Carlos, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a decir el nombre de la persona. Y si no hay agua, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque es un bautismo de deseo.
y es una emergencia, pero un bautismo normal en esas circunstancias entonces requiere esta forma. ¿Qué es la forma? Las palabras que se dicen al bautizar. El ministro. ¿Quién es el ministro? Normalmente es un sacerdote, pero como les decía en el caso anterior, en caso de necesidad, es decir, cuando un niño o un adulto se encuentra en peligro de muerte y no es posible que esté el sacerdote presente, lo puede administrar cualquier persona siempre y cuando tenga la intención de hacerlo y use la materia y la forma, que es agua y la oración. La oración no es un rezo, sino la frase como tal que ya les he repetido hace rato. Y hay que notificar a la parroquia para que quede registrado. Si la persona fallece, se avisa que sí se bautizó y ellos hacen lo propio. Si la persona sobrevive a la enfermedad o a la urgencia que lo tiene en peligro de muerte, puede recibir la ceremonia del bautismo solemne. ¿Por qué? Porque solamente le hicimos usamos el agua. Faltaría la unción y formalizar. Hay una situación, sería en el derecho canónico a eso se le llama bautismo de hecho, pero no de derecho. ¿Por qué? Porque no está registrado y le falta completar el ritual. Y eso sería el paso siguiente. Sale de la emergencia y hay que llevarlo a la parroquia para completar el rito y hacer el bautismo solemne y debidamente registrarlo. Cuando no se sabe, fíjense, si la persona que se va a bautizar está viva o muerta, porque a veces están desmayados y pues no somos expertos en eso, antes de decir la forma, se añaden las siguientes palabras. Si estás vivo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo se corre el agua, se le pone el agüita por esta parte, ¿ok? El sujeto. ¿Quién es el sujeto? Toda persona que no haya sido bautizada. Adultos, se necesita tener la intención de recibir el bautismo, que tengan fe y que estén arrepentidos de sus pecados. ¿Sí? Niños, los padres tienen la obligación de bautizar a sus hijos lo antes posible, después de su nacimiento. El derecho de los hijos al recibir de sus padres todos los dones y valores para su desarrollo humano y cristiano. Es un derecho. En nuestra fe, eso es un derecho. Habrá quien diga, no, que quién sabe qué, somos católicos, somos de la Iglesia Católica y es nuestro derecho. Ahí no caben las refutaciones. ¿Y a mí por qué? ¿Y yo por qué lo tengo que hacer? No, es un derecho. ¿Ok? Bien. Así como se les registra para que tengan sus derechos, se les debe hacer hijos de Dios, hacerlos partícipes de la fe de sus padres. Fíjense qué padre, o sea, te bautizan para que tú también seas partícipe de la fe de tus padres. Eso es algo en lo que a veces no nos damos cuenta. Nos vamos, les decía yo, por lo material, por lo temporal. Y no nos damos cuenta a veces los padres, ni siquiera somos conscientes de cómo vivo mi fe, mi hijo la va a vivir. Y bien, ¿qué es lo más importante? Haciéndolos buenos cristianos. Eso es el bautismo, jóvenes, chicas, chicos. Eso es el bautismo. Es ese derecho que tenemos a ser ingresados a la gran comunidad de la Iglesia. Es ese don que nos da el Señor para gozar de la vida eterna, de su reinado y de todo lo que esto implica. Allí en que he aprendido, dice, en una frase resume la idea principal del tema. Es un tema muy profundo. No hay que ser tan codos, diría yo. Ahora sí escríbanme por lo menos unos 10, de 7 a 10 rengloncitos. En esta. ¿Y a qué nos compromete el bautismo? Yo creo que hay mucho que nos compromete. Y bien, en esta ocasión la parte de memorizo
en la página 98, como estamos un poquito, ¿cómo decirlo?, ausentes de tareas, les voy a pedir, ¿verdad? Porque les voy a pedir, quiero pasar asistencia de sus tareas, que esta parte de memorizo el punto 1 hasta el 4, aquí en su cuadernillo, lo van a copiar tal cual y lo van a pasar a su cuaderno. Por favor, esa va a ser la tarea. Pasarlas a su cuaderno así. Tema 14, el nombre del tema y así, memorizo. O le vamos a poner entre paréntesis lo que nunca debo olvidar, como cristiano, ¿verdad? Y lo van a pasar a su cuaderno. Pregunta, respuesta en su cuaderno. Y la oración que nos pide siempre, que a veces no me la mandan en las evidencias, en la página 98 dice, ahora escribe aquí una oración sencilla. Con la intención, fíjense, esta oración va a ser con la intención de agradecer el bautismo y vivir su gracia. En esa oración ustedes van a agradecer. La oración tiene que llenar por lo menos 3/4 partes de los rengloncitos de aquí. Sí, más o menos debe llegar hasta por aquí. Por favor, ya estamos preparándonos para sacramentos. Ya no nos podemos quedar callados ni quedarnos a medias. Y recuerden asistir a su misa. Estoy tomando la asistencia y es muy importante porque cada vez estamos más cerca de los sacramentos. Les recuerdo que el 5 de marzo vamos a hacer la primera revisión de documentos. Si ya los tienen, por favor avísenme para ir haciendo las debidas anotaciones y las instrucciones personalizadas de cómo van a llegar a ser los sacramentos. Dios los bendiga, se quedan en la paz del Señor y le decimos a nuestra Madre María Santísima que nos acompañe en todo momento y decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y recuerden, si tienen alguna pregunta, háganmela llegar y la ponen ahí en su cuaderno. Hasta la próxima, chicos.